y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Amén. Siéntese por favor en esta mañana. Gloria a Dios. Esta semana hemos estado hablando de un tema muy importante que lo hemos titulado Las bendiciones del temor de Dios. Y de verdad que este tema es bastante extenso, bastante amplio. El temor de Dios es aquel que va a traer bendición sobre la persona que va a crecer en ese temor. Entonces, miramos en la palabra uno de los casos, y es que hay un rey de Siria, había llevado cautivo al pueblo de Israel allá a la tierra donde estaba el rey de Siria. Y dice la Biblia que cuando ellos llegan allá, el rey de Siria le coloca líderes que no tienen ningún conocimiento de Dios. Entonces, lo que hemos leído en esta palabra dice que el Señor mandó leones y los leones mataban a la gente de la tierra. Resulta que en medio de esa situación se pregunta, pero venga, pero ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué está pasando esto? Y esto nos da una enseñanza muy importante, y es, venga, si algo está pasando en la vida de nosotros, en la vida que tenemos aquí en la tierra, debemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la Biblia dice que, hermano, el versículo 25 dice: aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Versículo 26, dijeron pues al rey de Siria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan. Y dice, ¿por qué? Porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Mire que esta palabra es muy importante, porque en esta palabra hay un problema, pero frente al problema hay una solución. Escuche, hay una solución. Entonces, el problema es que los leones están matando a la gente, pero la solución es entender quién mandó a los leones. Vuelvo a repetir estas palabras. Los leones están matando a la gente, pero la solución es entender quién manda a los leones. Escucha esta palabra. La solución es entender quién es aquel que mandó esto. Es donde dentro de nuestros corazones puede haber el razonamiento. El razonamiento es el poder pensar, poder decir, ¿y por qué pasó esto, Dios mío? O sea, tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón. Y entonces estos hombres, estas personas dicen, es que los que ustedes pusieron allá, ellos no conocen la ley del Dios de la tierra. Ellos no la conocen. Entonces, la primera solución no es mandar sacerdotes. La primera solución es el poder entender que Dios es el que manda todo. Dios es el que manda todo. Y quiero que entienda esto. Dentro de la Biblia, usted va a encontrar, vamos a encontrar la palabra soberanía de Dios. La soberanía de Dios, entonces, entra a explicarse de la siguiente manera. El Señor Jesús dice, ustedes valen mucho más que los pajaritos que vuelan en los aires. Y ninguno de ellos va a perecer si Dios no lo permite, dice el Señor Jesús. En alguna ocasión había un pensamiento en mí, el cual tenía equivocado, porque escuché a alguien que de pronto recitaba aquella palabra que decía, hermano, es que ninguna hoja se cae de un árbol si no es la voluntad de Dios. Pues realmente la Biblia no dice eso.
La Biblia no dice que si la hoja de un árbol se cae o se cae es porque Dios lo permite. En ninguna parte en la Biblia lo va a encontrar, pero sí va a encontrar que para Dios son valiosos los animales. Para Dios son valiosas las aves del cielo, tanto que Jesús, el Señor, dijo que el Padre las alimenta y las alimenta todos los días. Pero dentro de ello del Señor dijo, ninguno de esos pajaritos perece si el Señor no lo permite. Porque está hablando de algo que se llama soberanía de Dios. Soberanía es que el Señor está en todo. ¿Aló? ¿El Señor está en qué? Diga conmigo, el Señor está. A ver, levante su mano derecha, diga conmigo, el Señor está. Diga, en todo. Entonces diga conmigo, la ley de la siembra. Dígale al que está a su lado, dígale, ahí hay una ley de la siembra. ¿Cuál es la ley de la siembra? Que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hace unos días yo me preguntaba, mi esposa es una mujer muy noble, es una mujer de verdad que Dios me ha bendecido con ella, es muy noble, es una mujer que tiene una nobleza del Espíritu Santo, donde ella ha estado, siempre han hablado muy bien de ella. Y de verdad, es que así lo es. Pero hace unos días le preguntaba algo y me respondió tosco. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué ella me responde tosco? Y dije, lo que pasa es que eso se lo sembré en algún momento yo. ¿Sabe qué le dije? Le dije, lo que pasa es que tú me hablaste de esta y esta manera. Pero yo me puse a pensar y es que de pronto yo te llegué a hablar así. Y es allí donde uno tiene que comenzar a mirar, ¿por qué me pasa esto? ¿Aló? Entra un silencio tremendo, ¿no? ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Yo tengo que serle sincero a usted, yo no le voy a mostrar aquí, hermano, lo que no soy, no. Pero quiero decirle lo que Dios nos enseña, la ley de la siembra. En esta palabra usted y yo encontramos que la gente no tenía temor de Dios. Al no tener temor de Dios, ¿Dios qué les envió? ¿Qué les envió Dios? Leones. ¿Y qué hacían los leones? ¿Qué hacían? Los mataban. ¿Qué hacían los leones? Los mataban. Entonces la gente dice, lo que pasa es que la gente que usted puso allí, ellos no conocen la ley de Dios. Entonces primero es, el que envió los leones es Dios. ¿Aló? Entonces cuando uno entiende, el Señor está por encima de todas las cosas, el Señor está en mi casa, está con mis hijos, entonces, hermano, no puedo recibir de mis hijos si a mis hijos no les doy, porque el Padre es proveedor para sus hijos. Entonces es allí donde, hermano, el esposo no puede esperar de su esposa algo si no le ha sembrado algo bueno. Anoche mi esposa llegaba del ensayo de la alabanza, entonces yo calculé el tiempo, miré las cámaras de la iglesia y dije, bueno, ya han salido, entonces coloqué a calentar la comida. Cuando ella llegó, me dijo, ¿ya comiste? Le dije, sí, yo ya comí, y ella pensaba que yo estaba sirviendo para mí. Y entonces, no, es que esa comida es para ti. ¿En serio? Sí. Porque es que es donde Dios te enseña a sembrar. Dios te enseña a sembrar. ¿Cuántos queremos aprender a sembrar? Entonces, si tú siembras cosas buenas, ¿cuántos varones estamos aquí? Uy, ahí sí les cuesta responder, ¿no? A ver, ¿cuántos varones estamos aquí? Mire, es allí donde Dios nos habla a nosotros el poder conocer la ley de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 27, y el rey de Siria mandó diciendo, lleva allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían, escuche, y les enseñó cómo habían, ¿de qué? Y les enseñó cómo habían, ¿de qué?
Mire esta palabra, aquí ven algo importante y es que usted puede buscar algo y es el aprender a temer a Dios. Mire lo que le voy a explicar. Muchas veces, en algún momento de la vida, llegamos nosotros a buscar y a orar, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo le pregunto a los que estamos aquí, ¿cuánto le hemos dicho, Señor, háblame en la prédica? A ver, levante la mano, yo lo he hecho. Y si usted no lo ha hecho, dígale al Señor que le hable. Pero preste atención. Cuando uno le dice al Señor, háblame, entonces muchas veces uno está queriendo que le hable referente a lo que uno está pasando, a lo que uno está atravesando. Muchas veces uno quiere, hermano, que el Señor le hable acerca de un milagro que uno quizás requiere, de una sanidad que uno quiere. Señor, yo quiero que seas tú haciéndome un milagro. Y yo entiendo algo. Todo lo que uno le pide a Dios, todo Dios no se lo da. Y no se lo da no porque no pueda. Vuelvo a repetir estas palabras. Todo lo que le pedimos a Dios no siempre va a ser sí de Dios. Hay cosas a las cuales Dios no nos da. Y porque no me da aquello, entonces yo no voy a tomar la postura de volverme rebelde y de contender contra Él, sino de decir, Señor, yo no entiendo por qué tú no me das, no me sanas, Señor. No entiendo por qué tú no haces este milagro. No, entro a decir, Señor, tú eres soberano. Y dentro de esa soberanía, entonces voy a entrar con el conocimiento de Dios a decirle a mi alma, alma mía, tú vas a tener gratitud para con Dios. Tú vas a tener acción de gracias para con quién, para con Dios. Entonces, dentro de hablarle a Dios o de decirle, Dios, háblame, muchas veces le hemos dicho, Señor, háblame, Señor, en el culto. No, la verdad, a mí Dios no me habló. Yo recuerdo el día que de tantas veces que le he pedido, Señor, háblame, ministrame, Señor. Y muchas veces uno espera que el pastor principal de la iglesia esté. Y entonces ese día en verdad era un martes, no esperaba quién fuera a predicar, solamente me arrodillé y le dije, Señor, yo te pido que me hables en esta noche. Háblame, Señor, a través de tu palabra. Cuando ya terminó la alabanza, subió y aquí viene algo importante, que Dios siempre nos va a hablar a nosotros. Pero se necesita que usted como tierra haya hecho una labor de el arado, haya hecho una labor de la retoba. ¿Sabe cuál es? Cuando usted va a sembrar una semilla, lo primero que hace la gente es preparar la tierra. Entonces pasan el tractor. En el tiempo de antes pasaban los bueyes adelante y atrás, ¿qué iba? El arado. Iba el arado para coger y remover esa tierra, y después llegaba y pasaba la persona y ¿qué hacía? Regaba la semilla. ¿Cuál es el arado en este tiempo? Cuando usted dispone su corazón para orar a Dios. Cuando usted se dispone para ayunar. Porque mire esto, muchas veces en medio de la aflicción, uy, ahora sí voy a ayunar. No, usted tiene que aprender a arar su tierra, su corazón. Y usted tiene que aprender, voy a orar a Dios. ¿Y por qué oro a Dios? Yo no oro a Dios para que me llene la nevera. No oro a Dios para que me dé una provisión económica. Oro a Dios porque lo necesito al Señor. Yo te necesito a ti. Entonces muestro la necesidad de Él. Entonces levanto mis manos a Él. Y cuando viene el tiempo de la alabanza, entonces no estoy por allí con los brazos cruzados. Quiero que entienda esto. Y yo se lo digo porque yo lo vivo. Porque así como usted está en un servicio como está aquí, entonces yo voy a convenciones de pastores y es donde, hermano, estamos en reuniones. ¿Y qué hace uno? Uno levanta sus manos, Señor, yo necesito de ti. Y cuando viene el tiempo de la alabanza, hermano, alaba a Dios. ¿Por qué? Porque eso va a llevar que su corazón esté preparado para cuando Dios le hable. Cuando Dios le hable, puede ser fuerte la palabra, pero usted la recibe. Amén. Entonces yo le dije, Señor, háblame a través de tu palabra.
Y se subió, fue la pastora, y la pastora dio un tema, y el tema fue: el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí, amén, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo estaba allá atrás recibiendo la palabra, pero yo estaba como pensando, bueno, pero ¿de qué será que el Señor me quiere hablar? Pero cuando la pastora se fue por la parte del cuerpo físico y habló de la situación de la obesidad, entonces yo dije, tan raro. Y eso, bueno, pues hay que escuchar la palabra. Yo escuché a la pastora, la escuché allá. Salí del culto y solamente se me quedó la palabra por allá. La pastora habló de la obesidad. Normal, para mí fue una palabra más. Pero como Dios es soberano, en esa misma noche tuve que ir a una droguería. Y estando en esa droguería vi una báscula y me acordé de la palabra. Me pesé, y cuando le eché la monedita de 200, que en ese tiempo era más barato que ahora, entonces le eché la moneda de 200 y la aguja llegó y eso, hermano, subió con toda la gana. Y dijo 80 kilos. Entonces yo dije, no, esa báscula está mala. ¿Sabe por qué? Porque uno muchas veces no se da cuenta que Dios le está hablando y Dios le está hablando a uno. ¿Aló? ¿Sí o no? Yo dije, ¿eso está mal? No, ¿dónde voy a pesar yo 80 kilos? Yo estoy delgado. Delgado es que cuando llegué a la casa le dije a mi hermano, imagínese, yo estaba contándole un cuento a él, como diciendo, pues, oiga, la gente, en vez de calibrar esas básculas, me dijo mi hermano, es que la verdad usted sí se ha engordado, está como gordito. Cuando él me dijo eso, entonces yo presté oído. Y yo dije, venga, ¿cómo así? Uy, no, Dios mío. Entonces yo dije, venga, yo voy a bajarle al azúcar, voy a bajar. Y comencé a hacer algo estricto. Bajé 7 kilos, hermano. Rapidito lo bajé. ¿Pero por qué? Porque yo dije, venga, o sea que no es mentira, la báscula está diciendo la verdad. Porque es que uno no tiene ojos para verse uno mismo. ¿Sí o no? La esposa de uno lo está viendo todos los días, ella lo ve hermoso a uno. Pero cuando llega, ¡ay, usted cómo se ha engordado! Pero la esposa lo veía bonito. ¿Aló? ¿Qué pasó? Lo noto como pensativo. Y ahora, hermano, si usted come bastante dulce, no quiero dañarle la venta a los hermanos que venden dulce, pero sí quiero decirle que Dios nos habla. ¿Cuántos entendemos esto? Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque es que lo que tiene que estar en nuestros corazones es el poder decirle, Señor, yo quiero que tú me hables, que yo pueda crecer en el temor tuyo, que tu temor entre en mi corazón, que yo pueda ser un hombre temeroso de Dios, que yo pueda ser una mujer temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque el que es temeroso de Dios se aparta de lo malo. El que no es temeroso de Dios solamente cree en Dios. Entonces Santiago dice que los demonios creen y tiemblan a Dios. Entonces no basta con decir yo creo en Dios. Escuche, no basta con decir yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente le quiere añadir a lo que la palabra no dice. Muchas veces la gente se pone maluca, algunos hermanos cambian, escúcheme, dan un cambio en algo por momentos. Y cuando una persona hace un cambio por un momento, significa que el temor de Dios no fue el que lo cambió. El que lo cambió a ese hombre, a esa mujer, fue una circunstancia. Entonces le explico. Es el hombre que llega a una iglesia cristiana, sea hombre o sea mujer, cualquiera de los dos. Llegó un hombre a una iglesia cristiana. Entonces el hombre comenzó, hermano, a escuchar la palabra, comenzó a congregarse, se decía levante las manos, y uno veía que oraba a la persona, que cantaba al Señor, hermano, que escuchaba la palabra, y hizo todas las cosas que estaban por hacer. Pero después esa persona cambió. O sea que no cambió por el temor de Dios, cambió fue porque ese hombre estaba detrás de una mujer.
o esa mujer estaba detrás de un hombre. Es la persona que llegó a una iglesia y entonces comenzó a hacer todo porque hermano, hay personas que llegaron a la iglesia y el Señor ha hecho milagros tremendos. Allá en la iglesia, aquí en la iglesia, hermano, Dios ha hecho milagros tremendos. En la iglesia de Bogotá hay cantidad de testimonios. Gente que llegó, hermano, no tenían nada. No tenían con qué tomarse un café con pan. Y hoy en día son empresarios. ¿Quién los hizo empresarios? Dios. Pero muchos de ellos llevan años. La misión lleva como 50 años, 50 y pico de años. Y hay gente, hermano, que ya está viejita. En la iglesia madre, que es en la iglesia La Segunda en Bogotá, hay personas ancianos. Y siguen allí orando y ayunando y buscando de Dios. ¿Qué pasó? Que esas personas crecieron en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que llega y tiene cantidad de problemas, claro, en la palabra del Señor vamos, hermano, a encontrar la solución a nuestros problemas. ¿Y cuál es la solución a nuestros problemas? La palabra nos enseña que todos los problemas que ocurren en la tierra son porque falta temor de Dios. Se lo vuelvo a repetir, todos los problemas que hay, que van a pasar en la tierra, son porque falta el temor de Dios. Pero cuando el hombre se dispone y dice, lo que pasa es que en mi familia, en mi casa, en mi salud, en mi hogar, en mi economía, no hay bendiciones porque a mí me falta temor de Dios. Y el temor de Dios, ¿cómo va a venir? Va a venir a través de la palabra del Señor, va a venir a través de la enseñanza del entonces. No busco la enseñanza de Dios, el temor de Dios para solucionar este problema. Ya solucioné el problema y me aparté de Dios. No, ya entendí que yo debo de ser, mientras esté en la tierra, voy a ser un hombre que tema a Dios. Voy a ser una mujer que tema a Dios. Entonces, teniendo el temor de Dios, ¿qué hace el Señor? Me bendice el Señor. Pero yo no lo busqué al Señor para que me solucionara el problema. Yo entendí que mi problema era que me faltaba Dios. Ahora que Dios está dentro de mi corazón, porque el propósito es que Dios esté en tu corazón, esté en tu mente, que donde quiera que tú vayas, tú puedas tener el honrar y confesar a Dios. ¿Aló? ¿Lo entendemos? Entonces, cuando usted comienza a entender esta palabra, entonces va a encontrar que el pueblo comenzó, hermano, a recibir la enseñanza de Dios. Y Dios ya no envió leones para que lo mataran. ¿Por qué? Porque comenzaron a recibir la enseñanza ¿de quién? De Dios. Y es allí donde más adelante, allí en el capítulo, hermano, dice segundo de Reyes 17 a 39. Mire lo que dice. Mire el versículo 39. Aleluya. Leámoslo desde el versículo 36. ¿Ya lo tenemos? Leámoslo desde el versículo 34. Dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis ¿qué? Sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros. Cuando una persona comienza a temer a Dios, Dios le va a librar de todos sus enemigos.
Presta atención a este versículo. Proverbios dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hará estar en paz con él. El temor de Dios, ¿qué significa? Que el temor de Dios te va a ayudar a que tú agrades a Dios. El temor de Dios va a hacer que Dios hable de ti. Entonces le explico. ¿Cuántos estudiamos en un colegio? A ver, levanten la mano los que pasamos por la escuela, no vendiendo mangos, hermano, ni paletas. A ver, ¿cuántos pasamos por una escuela, un colegio? ¿Sí o no? Le hago una pregunta. ¿El profesor daba testimonio de usted y de mí? ¿Sí o no? ¿Qué testimonio daba? El testimonio que el profesor daba era de acuerdo a lo que usted hacía. Si usted era una persona recochera, decía: ay, este muchacho, a ver, tráigamelo para acá, fulano de tal, el que era apellido Pérez, venga para acá, Pérez, siéntese acá adelante. ¿Y por qué? Porque el profesor sabía que el Pérez hacía, hermano, una revuelta allá atrás y los de atrás no prestaban atención. Vamos a trasladarlo a Dios. El Señor comienza a conocerle a usted, mujer, a usted, varón, y le comienza a conocer que en usted se comenzó a desatar una hambre. Diga conmigo, hambre. Diga conmigo, hambre de Dios. Mire, nosotros tenemos perros. Hay un perro chiquito en la casa, un pincher miniatura, y mi esposa hace unos días le compró un alimento muy especial, porque él ya tiene 11 años. Entonces mi esposa dice: no, él ya unos dientecitos no los tiene, esas pepas son muy duras para él. Entonces le compró un alimento muy especial, que ya viene, hermano, listico, pollo, carne, solamente es algo muy especial para esos animalitos así. Pues resulta que, hermano, ahora el perrito se le ha desatado el hambre. Hoy en la mañana lo vi que se levantó y se fue para el plato donde él sabe que está la comida del otro perro. Y yo dije: oiga, el perro tiene hambre. O sea, él no era así. ¿Qué me dio por enseñanza? Que cuando tú comienzas a buscar de Dios, la búsqueda de Dios va a comenzar a desatar un hambre en ti. El comenzar a crecer en Dios te va a desatar un hambre. Pero también le voy a colocar lo contrario. Dejas de crecer en Dios, se te va perdiendo el apetito por Dios. Ya no te interesa orar. Ya no te va a interesar leer la Biblia. Ya no te va a interesar congregarte. Menos te va a interesar un discipulado. Discipulado, eso es para gente desocupada. Pueden correr pensamientos. ¿Pero por qué? Porque se le perdió el apetito. Porque hay alguien que se ha metido por allá en la mente, en el corazón. Porque hay alguien que llena. Si Dios no llena tu corazón, entonces quiero decirle que el diablo puede llenar tu corazón. Si Dios no lo llena, alguien está llenando tu corazón. Se lo voy a mostrar a través de la Biblia. Quiero que entienda, porque mi propósito es que usted entienda la palabra. La Biblia dice, no se aparte, colóquenle un separador allí, pero vaya a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Aleluya. Versículo 1 al 3. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 3. Amén. Cuando usted lo tenga, eso, busque la palabra. Me gusta lo que veo en este momento. Veo a hermanas buscando la Biblia. Eso es. Usted va a comenzar a tener, diga conmigo, hambre de Dios. ¿Qué va a tener usted? Hambre de Dios. Y le voy a decir una promesa de parte de Dios. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú tienes hambre de Dios, Dios va a hacer algo maravilloso contigo. Dios va a hacer algo maravilloso contigo. Hechos 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también ¿qué? Sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Diga conmigo, Ananías y Safira hicieron una promesa a Dios. ¿Qué hicieron Ananías y Safira? Una promesa. Es decir,
Dios no se lo estaba pidiendo, ellos hicieron una promesa a Dios. Dijeron, esta propiedad, ellos determinaron, esta propiedad la vamos a vender y la vamos a llevar allá. Eso dice la Biblia. La Biblia anteriormente, si usted quiere leer el versículo 37 del capítulo 4, mire lo que dice la Biblia. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies ¿de quién? Está hablando de un discípulo, de una persona ya. Pero ya de Ananías está diciendo que ellos tenían una heredad y la vendieron. Escuche, y dice el versículo 2, y sustrajo del precio. ¿Qué es la palabra sustrajo? Le sacó. ¿Qué hizo? Le sacó. ¿Qué dijo Ananías? Uy, no, eso es mucho. La verdad, eso es mucho. No. Yo creo que con esto nomás se contenta. El problema no era, escúcheme, el problema no era el dinero. El problema era lo que prometieron. Diga conmigo, lo que prometieron. A ver, diga conmigo lo que prometieron. Levante su mano y diga conmigo las promesas. Y voy a enseñarle esto. No se meta en problemas. Si usted promete algo, cúmplalo. Porque Dios no se olvida de lo que uno promete. Yo recuerdo que en el año 2007, por allá 2007, sí, hice una promesa. El Señor estaba dando una palabra a través de la televisión y yo dije, yo voy a dar una bendición económica. Oiga, y Dios me abrió una puerta y me llevó a otro lugar y me comenzó a bendecir. Y a mí se me olvidó la promesa. ¿Sabe qué pasó? Pues pasó que tuve un sueño. Y en el sueño, hermano, vi un sobre. Y vi, hermano, en el sobre, vi la cantidad de dinero que yo había prometido. Pero abajo en la petición decía prosperidad. Y pum, me desperté. Apenas me arrodillé a orar, el Señor me comenzó a ministrar y me recordó. Lo que pasa es que tú te olvidaste de algo que me prometiste. Y yo dije, y el Señor me hizo entender, mira que te compraste un mejor celular. Mira que te compraste esto, ¿por qué no me has cumplido? Señor, perdóname. Cuando llegué a la ciudad de Cali, lo primero que hice fue llamar a ese lugar y decir, vengan que yo tengo una promesa que cumplir. Porque Dios se acuerda. Por eso voy a enseñarle, en la Biblia usted va a encontrar que hay promesas que los hombres hacen. Eclesiastés 5 dice, no sea de los que prometen y no cumplen. Y dice el capítulo 5, ¿por qué harás que el ángel se enoje y destruya la obra de tus manos? ¿Cuántas veces, hermanos, se han hecho promesas y no se cumplen? ¿Qué pasa? Léalo en la casa, Eclesiastés capítulo 5. Dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Por allí el Señor está, hermano, en esta mañana echándole, hermano, a muchos agüita, hermano, para refrescarle la memoria a todos los que estamos aquí. ¿Aló? ¿Sí o no? Siga leyendo, versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mira el versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Mire esto, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, ¿qué pasó? Lo sepultaron. Oiga, qué tremendo esto, ¿no? ¿Aló? Diga conmigo, una mentira. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el apóstol Pedro le habla a Ananías y le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Pero la segunda palabra que le dice es, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Escúcheme, ninguno estamos libres de algo que se llama malos pensamientos.
Ninguno. Pero la cuestión es que usted tome el mal pensamiento. Entonces usted tiene ropa en la casa, allí en el armario, en el closet, yo no sé, lo que usted tenga. Y usted se puso lo que usted escogió. ¿Aló? Usted se puso lo que usted escogió. ¿Sí o no? Usted dijo, me voy a colocar esta camisa, me voy a colocar este pantalón, me voy a colocar esta media. ¿Quién lo escogió? Usted. Usted tiene varias ropas, pero usted lo escoge. Dentro de todos los pensamientos, usted puede escoger. Entonces es donde usted puede tomar algo y usted dice, estos malos pensamientos yo no los voy a tomar. Porque Pedro le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Por eso hace unos minutos atrás a este punto le decía, Dios puede llenar tu corazón. Dios lo puede llenar, pero para que Dios llene tu corazón, tú tienes que echar mano de lo que Dios va a llenar tu corazón. Vuelvo a repetirle, Dios va a llenar tu corazón cuando tú echas mano de lo que quieres que Dios llene tu corazón. Si usted no echa mano de la Biblia, ¿cómo quiere que Dios llene su corazón? La Biblia no es un amuleto. De nada sirve que la Biblia la tengamos en casa y la tengamos en un atril bonito. No sirve. La Biblia es para poder entender que en ella usted podrá encontrar el temor de Dios. Encontrando el temor de Dios, usted va a encontrar que la Biblia se convirtió en un espejo. Amén. ¿Se convierte en qué? Entonces la Biblia no te va a hablar mentiras. La Biblia te va a hablar quién eres tú. Voy a explicárselo. Los sacerdotes, cuando entraban al atrio, la Biblia dice que estaba la fuente de agua que se llamaba lavacro. El lavacro era de bronce. En los tiempos de antes no habían espejos como hoy en día. Los espejos para la gente antigua era el bronce. Tenían estilo paletas, pero bien brillado el bronce. Ese era el espejo. Entonces el lavacro era de puro bronce, pero bien brillado. Y tenía agua. Cuando los sacerdotes iban, ellos podían mirar su rostro y miraban que estaban sudados, estaban sucios y se lavaban con el agua pura que estaba allí. La palabra es espejo, pero la palabra es agua pura. Vuelvo a repetirle, la palabra es espejo y la palabra es agua pura. Por eso Jesús el Señor dijo esto. En el Evangelio de Juan capítulo 3, el Señor tiene un encuentro con un hombre de la ley llamado Nicodemo. Y la Biblia dice que cuando Nicodemo fue donde el Señor le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios. Y esa palabra viene para algo muy importante. No basta con que usted diga Jesucristo es el Señor. Porque miren, esta palabra dice que a Nicodemo le dijo, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo, pero ¿cómo un hombre viejo va a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces el Señor dijo, de cierto digo, que el que no naciere del agua, ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Escuche, ya no dijo ver, dijo entrar. Porque una cosa es que usted vea desde afuera, otra cosa es que usted entre. Le voy a explicar esto. En el año 1998 me convertí al Señor, pero venía desde antes, pero mi conversión fue en el 98. Pero ¿qué comencé a ver yo? Comencé a ver el reino de Dios. Recuerdo una reunión domingo en la tarde. Estaríamos unas 250 personas en aquel lugar o menos, no me acuerdo. Recuerdo que en medio de la adoración, cuando le hablo de palabras de orar, de cantar a Dios, es que es real esto. Entonces yo recuerdo que, hermano, todavía tomaba cerveza, todavía hacía cantidad de cosas, pero iba a la iglesia. Pero ese día fue crucial para mí, porque ese día yo levanté mis manos y estaba el salmista tocando la adoración que dice, el Espíritu de Dios está en este lugar.
Y comenzaba el coro, dice: muévete en mí, toca mi mente, toca mi corazón, lléname de tu amor. Yo recuerdo que ese día yo cerré mis ojos y como que escuché mal, no sé si era que tenía cera en los oídos, pero yo cantaba: toca mi frente y mi corazón, era toca mi mente y mi corazón. Pero yo estaba cantándole a Dios. Pero recuerdo que ese día, hermano, el salmista llegó y dijo: esperen, esperen, hermanos, hay un testimonio tremendo. Pasó una señora anciana adelante y dijo: hermanos, hace 7 años yo había quedado ciega, pero en esta tarde el Espíritu de Dios me ha sanado, estoy viendo. Y la puso a leer y volvió a ver. Los milagros es ver el reino de Dios. Y comenzó la gente a pasar y a dar testimonio y a decir: mire, yo tenía un quiste, tenía un tumor, tenía esto, Dios me sanó, Dios me hizo un milagro. Yo recuerdo que también pasé adelante y testifiqué que yo había ido de una manera, pero que esa tarde el Espíritu de Dios me había cambiado, me había transformado. Eso se llama ver el reino de Dios. Cuando tú has visto milagros, quizás no solamente en ti, en otras personas. Yo vi los milagros en otras personas. Jamás yo había visto a una persona ciega ver, pero ese día yo pude presenciar, hermano, ver que una persona de 7 años había quedado ciega, pero esa tarde el Señor le dio vista a los ciegos, porque el Señor da vista a los ciegos, porque el Señor sana a los paralíticos, porque el Señor hace milagros. Y eso se llama ver el reino de Dios. Pero otra cosa es entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús dijo: de cierto digo, que si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar. ¿Qué significa eso? Que todos los días necesitamos permitir que el agua nos lave. ¿Aló? ¿Qué necesitamos? Que el agua nos lave. Ahí es donde todos hemos visto el reino. Pero Dios no quiere que nos quedemos viéndolo. Dios quiere que entremos. Pero para eso tenemos que llenar nuestros corazones de Dios. Porque si no lo llenamos de Dios, entonces el diablo está allí trayendo pensamientos, está trayendo desaliento, desánimo. Y es donde usted no busca: ay, es porque la verdad es que yo no siento. Ay, yo la verdad no siento ayunar. Es que uno no siente ayunar. ¿Quién va a sentir ayunar? Ay, es que yo siento unas ganas de ayunar. No, yo necesito ayunar. ¿Aló? Uy, yo siento de levantarme a las 2 de la mañana a orar. Yo no siento. Yo necesito levantarme a orar. Y vuelvo y le reitero: no oro para que Dios me bendiga económicamente, oro para que Dios me dé entendimiento, para que Dios me dé sabiduría, para que Dios me llene de Él. Entonces donde usted ora, el Señor dice: Señor, yo te necesito a ti. Y es allí donde Dios puede llenar tu corazón y abastecer tu corazón si tú echas mano. ¿Echas mano de qué? De la enseñanza de Dios. Entonces es donde usted va a entender por qué hay problemas en la vida. Porque falta temor de Dios. Pero tú puedes crecer en el temor de Dios. Entonces dice Proverbios capítulo 2. ¿Cómo podemos crecer o recibir el temor de Dios? Aquí está la enseñanza. Proverbios capítulo 2. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Está leyendo conmigo? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Y sabe por qué dice haciendo estar atento tu oído? Porque todos tenemos afanes, tenemos preocupaciones, tenemos anhelos. Escúcheme, tenemos que entender que somos nosotros. Somos seres humanos que tenemos necesidades. ¿Sí o no? Que hay situaciones por resolver. Le voy a contar un caso. Un día un pastor me contó que su hermano, él también es pastor, tuvo un accidente y lo llamaron a él y él salió salió rápido para donde estaba su hermano que se había accidentado. Iba en ese carro, hermano, pero a toda velocidad, porque necesitaba llegar allá donde estaba su hermano. En eso lo paró la policía. Venga, ¿usted por qué va tan rápido? Es que mi hermano se accidentó y tengo que ir.
Le dice, pero es que el próximo accidentado puede ser usted. Uy, ¿verdad? Porque por más de que corras, no podrás hacer nada. ¿Aló? No podemos hacer nada. Por más de que nos salemos los pelos, hermano, no podemos hacer nada. Cuando uno ya entiende, Señor, ¿qué dice el Señor? Dice el Señor en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué voy a entender? Que tengo ansiedad, porque Él cuidará de vosotros. Es donde uno reconoce, Señor, yo tengo afanes, tengo ansiedades. Por eso busquemos de Dios no en los afanes. Es como comer en medio del afán. No le alimenta. No nos alimenta, hermano. Uy, hermano, y se embute el pan y la gaseosa y hágale. Es que no alcanzó para el almuerzo, entonces gaseosa con pan. No nos alimenta. Trasladémoslo a la parte espiritual. El Señor dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Lo que está diciendo es, hay muchas distracciones, pero usted va a hablarse a usted mismo, usted va a decir, no, venga, este momento es donde yo necesito que el Señor me ministre. Y mire, yo he leído, hermano, el libro de Proverbios cantidad de veces, pero recuerdo que el sábado pasado, hermano, me quedé, hermano, solito, me encerré y comencé a leer, haciendo estar atento mi oído. Y muchos versículos me bendijeron. Pero recuerdo que hace 8 días compartí en el segundo culto, o en el primero, no me acuerdo en cuál servicio que compartí un versículo que dice, es mejor un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con aflicción de espíritu. ¿Qué significa? Que la persona puede tener de todo, pero no tiene paz del Espíritu de Dios. ¿Aló? Entonces dice Eclesiastés, es mejor un puño lleno con reposo. Está diciendo, es mejor un puño lleno, pero que usted lo pueda disfrutar. ¿Qué tienes en tu puño? ¿Lo disfrutaste? ¿Disfrutaste lo que estaba en tu puño? ¿Lo disfrutaste con tu familia? ¿Te lo gozaste con ellos? ¿Aló? ¿Cuándo decimos amén? Porque muchas veces, hermano, podemos estar acumulando, pero no disfrutamos. No disfrutamos. Y ese versículo a mí me bendijo, y le digo, muchos versículos más me bendijeron. Es allí donde uno hace estar atento el oído ¿a qué? A la sabiduría. Donde usted dice, Dios mío, voy a colocarle modo avión al celular, no voy a contestar, o sea, ya en modo avión no entran llamadas ni salen, ni el wifi, todo eso lo anulo, porque necesito hacer estar atento mi oído ¿a qué? A la sabiduría. Y dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Mire que está diciendo, si inclinares tu corazón ¿a qué? Versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. ¿Cómo se busca la plata? Entonces yo recuerdo que mi papá decía, al que madruga, decía él, Dios lo ayuda. Y él se levantaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Las personas que tienen negocios pueden dar fe de ello. Usted en un negocio, hermano, no dice, uy, me levanté de madrugada a las 9:30 de la mañana. No, nosotros estuvimos por acá cerca, en un municipio de aquí, hermano, y fuimos a hacer una consignación a un corresponsal bancario, y que después de tales horas, y estaba el caballero allí, hermano, sin nada que hacer. Y nos tocó echar pata, hermano, para ir a otro lugar. Usted no imagina cuánto volteamos. No encontramos. Al final nos tocó, ya veníamos para Santander, y en el camino saliendo del pueblo había un corresponsal. Uy, mira, un corresponsal. Paramos el carro y mi esposa se fue. Cuando no se devoró nada, dijo, eso fue rápido, dije yo. Me dijo, no, el que estaba allí dijo que no, que después de las 5 de la tarde.
Y a que no sabe que cuando salimos, fuimos a recoger el carro al parqueadero, le conté al señor del parqueadero, al vigilante, señor que cuida carros, que le da moneditas, billetes por cuidar los carros. Y le dijimos, no, fuimos donde usted nos dijo, pero no, que después de las 2 o después de las 3, creo que era. Y dijo, por eso es que no prospera la gente. Oiga, yo dije, imagínese ese pensamiento de ese hombre. Desde el que tiene un negocio, dice la ley del tendero, el que tiene tienda, que la tienda, y si no, que la venda. ¿Sí o no? Entonces, por eso el Señor dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, versículo 5, entonces ¿qué? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento ¿de quién? ¿El conocimiento de quién? Ahora, mire lo que dice en el versículo 9. Entonces entenderás justicia y juicio, y equidad y todo buen camino. Diga conmigo, el temor de Dios, cuando entra a mi corazón, me va a enseñar la justicia, el buen camino, el juicio. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte ¿de qué? Para librarte ¿de qué? Del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Estamos escuchando? Diga conmigo, el temor de Dios. Pero diga conmigo, cuando entra el corazón. Pero ¿cómo entra? Diga conmigo, haciendo estar atento mi oído. ¿Haciendo qué? Haciendo estar atento, inclinando el corazón. ¿Qué significa eso? Prestarle atención. Es donde la Biblia leímos allí en el segundo libro de Reyes 17, 24 al 28, donde vinieron leones y mataban a la gente. Cuando le dijeron es porque la gente no conoce la ley del Dios de esa tierra, de ese país. ¿Qué dijo el rey? Traigan sacerdotes de ellos que les enseñen. ¿Qué significa esto? Que se preocupó en solucionar el problema. Entonces, en medio de esta palabra le he dicho, los problemas que tenemos en la tierra, que hay en la tierra, es por falta del temor de Dios. Pero ¿cuál es la solución? Entender, nos falta temor de Dios. Segundo, ¿qué necesitamos? Inclinar nuestro corazón a Dios. Necesitamos prestar atención a Dios. Es donde dice, si inclinas tu corazón y si haces estar atento tu oído, si clamas a la inteligencia, si comienzas a decir la verdad, yo clamo o necesito plata y trabajo por la plata, por el dinero, pero la plata un día se va a quedar en esta tierra. Se van a quedar las propiedades, se van a quedar los carros, se va a quedar todo. ¿Quién puede detener de Dios los juicios? Todo se va a quemar. Segunda de Pedro capítulo 3 dice que el cielo arderá en fuego, será enrollado como un pergamino, que los elementos arderán en fuego. Y Dios va a traer cielos nuevos y tierra nueva. Pero lo voy a decir ¿para quién? Para gente nueva de corazón. Y lo único que hace nuevo nuestro corazón es el temor de Dios. ¿Qué hace nuevo nuestro corazón? Pero para ello es donde la Biblia avisa en segundo de Reyes 17, versículo 24 al 28, que el rey mandó a enseñar. Diga conmigo, el rey mandó a enseñar. Oiga, me sorprendió en estos días que le digo, ¿cuántos hay inscritos para el discipulado? Me dijo Arelis, pastor, mire, no hay ninguno inscrito. ¿En serio? Uy, hermano. ¿En serio? ¿Cuánta gente no valora la enseñanza y no se cobra? Yo tuve que pagar por un seminario bíblico.
He tenido que pagar semestres en la universidad. Escúcheme, y no son tan baratos. Invertir. Porque cuando tú inviertes, comienzas a leer. En esta semana mi esposa estuvo en Bogotá en el cumpleaños del apóstol Enrique Gómez y me dijo: te llevo un regalo. Me trajo un manual bíblico ilustrado a regalar. Y qué riqueza literaria le trae a uno. Qué bendición le trae. Pero cuando echamos mano de ello, la Biblia dice en el versículo 5: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si te dispones, tú vas a